Buenos días, gente, yo soy María, esto es Books and Tea y bienvenidos a mi canal. Bueno, Winter is coming, se acerca el invierno. Todo esto lo digo porque estoy volviendo a ver Juego de Tronos y estoy viciadísima, pero bueno, eso es otro tema. Me apetecía mucho hacer un vídeo, igual que hice el de libros para leer en otoño, que os lo dejo por aquí arriba. Antes de empezar, como siempre hago, os aclaro que esto de las lecturas ocasionales, estacionales, que se leen en una estación pero no en otra, me parece bastante subjetivo. Yo os voy a dar mis motivos para que estos libros sean invernales, sean de frío, sean de café y manta en un día lluvioso, y los vuestros pueden ser otros, o sea, perfectamente. Pero sí que es verdad que hay razones inequívocas, como por ejemplo que en el libro la ambientación sea de nieve, pues obviamente es un libro invernal. Pero que en el libro se hable de otros libros o de literatura o de librerías, o sea, cozy, eso ya es un poco más personal. Antes de empezar a contaros qué libros os he traído hoy, os recuerdo mi Instagram donde podéis seguirme y también os recuerdo que tenéis un botoncito abajo donde podéis suscribiros al canal, que me hace mucha ilusión y es completamente gratis. El primer libro del que os quiero hablar es el único libro que no he leído de los que voy a hablar hoy, pero es verdad que está en mi TBR desde hace muchísimo tiempo, que es un libro que salió en la editorial Trotalibros y no sé si fue el primero o el segundo, creo que fue el segundo, así que os va a sonar segurísimo. Es El Palacio de Hielo, obviamente el título y la trama ya es invernal y es un libro que seguramente lea este invierno. No sé si lo habéis leído, no sé si me lo recomendáis o no, me encantaría que lo dejáis en comentarios, pero a mí me llamó desde el primer momento y no sé todavía por qué no me lo he comprado y por qué no he leído esa maravilla, porque tiene pinta de ser maravilla. Si no me equivoco, habla de dos amigas que son niñas, es decir, cuando hay niños de por medio sabéis que a mí el corazoncito se me ablanda. Creo que es un poco drama y sobre todo creo que los libros de Trotalibros tienen una narración para rescatar, que es lo que hace él y hace una labor muy guay, así que os contaré si lo leo, pero ese sería mi primera apuesta para libros de invierno. Ahora os quiero hablar de uno de mis libros favoritos y que pienso perfectamente que es un libro de invierno, sobre todo porque, bueno, se desarrolla en Rusia y Rusia para mí es frío ya directamente, pero es que encima la edición que tengo, que es de Alma Clásicos, es muy invernal por los colores. Estoy hablando de Ana Karenina, esta preciosidad de libro y de tochaco, porque es un tochaco. Como veis es Navidad total, pero es que aparte es un libro que recomiendo un montón. Es decir, Ana Karenina a mí me parece que tiene uno de los personajes femeninos más complejos y con más grises con los que me he topado yo. Quiero dejar aquí el vídeo que hice de la batalla de favoritos, que es un vídeo que me gusta mucho de este canal y hablo de este libro en concreto y le pongo mucha pasión y mucho esfuerzo porque era una batalla y había que competir y luchar. Y ahí os cuento un poco por qué este libro está dentro de mis favoritos, pero básicamente me parece que Tolstoy hace una crítica social muy buena, que tiene personajes con muchas aristas, que es todo como un poco telenovela, pero sobre todo a mí lo que me enamora de este libro es Ana Karenina, su evolución, sus pensamientos, y aunque sea un tochaco y os eche para atrás, de verdad que este libro merece un montón la pena. Y si os da pereza el libro, os voy a recomendar la película, porque también la película es una pasada, visualmente es súper teatral, a mí me dejó loca. Y aunque me quedo con el libro, los dos son súper recomendables. Siguiente libro, además en esta edición, que bueno, me tengo un vídeo preparadito para vosotras que os va a gustar un montón, que es la colección entera de Agatha Christie que me está llegando, que madre mía. En concreto, este libro me parece muy de Navidad, igual esto es muy personal y a vosotros no os parece, pero Agatha Christie en general es muy de otoño e invierno, o sea, es como que cubre las dos estaciones, porque al final el misterio y cómo está contado y lo cozy de sus libros y tal, es muy invernal. Pero este libro en concreto, y estoy hablando de Asesinato en el Orient Express, que es el libro más famoso de la autora, yo creo, para los que no son lectores y demás, yo creo que es el libro que más les puede sonar, es muy Navidad. O sea, daros cuenta que aquí la ambientación es fría, un expreso a medianoche, un asesinato, muchísimos sospechosos, invierno total. Y además es un libro que sinceramente en 2 tardes te lo has leído, de esto que te metes en el sofá con la manta, te metes a las 4 de la tarde y de repente miras el reloj y son las 11 de la noche y te has acabado el libro. Es un libro que fue el primero que leí de Agatha Christie, entonces le tengo mucho cariño y con el que dije, hostia, que este género a mí me puede gustar bastante, ¿no? Y sobre todo creo que de los que he leído, al menos de la autora, es que el que tiene el final más loco de que te explota la cabeza. Así que si no lo habéis leído, os lo recomiendo. Ya os digo que estas ediciones son las de Planeta de Agostini, ¿vale? Que son súper baratitas, la verdad, lo tienen en la web y en el kiosco. No sé, los colores y todo es como muy invierno. Bueno, existen libros que nos persiguen toda la vida en el sentido de que tienes una conexión con un libro antes de leerlo, en plan de tengo que leer ese libro porque sé que me tiene algo preparado, porque no lo sé, lo vas escuchando, lo vas viendo a lo largo de tu vida, pero no lo lees. Y por fin
no lo he leído, lo he escuchado en audiolibro, me he topado al fin con la historia de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, un libro que hacía tantos años que quería leer porque lo consideran uno de los mejores libros de la literatura, porque me han hablado maravillas, porque yo ya había leído Marina de Carlos Ruiz Zafón y me enamoré de la narración brutal, o sea, es que este hombre escribía que flipas. Pero claro, Marina es muy guay, pero es que este libro es otro nivel. Aparte de que tiene misterio, es una oda a todos aquellos libros olvidados, a la literatura. El personaje protagonista, el niño, es como una cosa tierna, que descubre de repente un mundo en los libros que, no sé, o sea, cómo está escrito, de verdad, gente, es que no sé cómo hacer una reseña de este libro. A mí me pasa a veces que cuando un libro me supera, digo, ¿y ahora qué digo yo de este libro? Si es que este libro hay que leerlo, no tengo que venir yo a contar qué me ha parecido, porque a nadie le va a importar qué me ha parecido a mí, hay que leerlo y vivirlo, porque de verdad que es una puta pasada, con perdón. Ocurre en Barcelona, como también Marina, y está ambientado en la primera mitad del siglo XX. Tenéis que conocer el cementerio de los libros olvidados y de verdad creo que no vais a olvidar nunca este libro si lo leéis. A mí me ha costado muchos años y no sé por qué no lo he leído antes, bueno, quizá mi momento era ahora, no lo sé, pero el caso es que me alegro de haberlo escuchado. Si por lo que sea tenéis Podimo o tenéis alguna aplicación para escuchar audiolibros, tengo que deciros que el narrador de este audiolibro es una maravilla y le hace justicia a lo que es la trama y la historia, por lo tanto si os animáis en audiolibro también súper recomendado. Por otro lado, obviamente tengo que recomendar este libro porque es invierno completamente, porque la ambientación es maravillosa y porque la historia es una ternura total. El día que dejó de nevar en Alaska, de Alice Kellen. Creo que es el libro más famoso de la autora, al menos es el que yo empecé leyendo de ella, y la verdad, no os voy a engañar, yo llevaba tantos años sin leer este género que cuando volví al género volví con este libro y fue un descubrimiento total. Alice Kellen escribe muy bien, es verdad que yo me he llevado alguna hostia que otra con alguno de sus libros, ha habido libros que no los he tragado, ha habido personajes sobre todo y comportamientos tóxicos que no he tragado, pero el día que dejó de nevar en Alaska, que lo leí hace 3 años, me encantó. Lo quiero releer este invierno sí o sí, entonces aquí pueden pasar dos cosas, que lo siga amando o que diga, hostia, qué mierda es esta, pero dudo que pase. Os voy a dar como 4 tips de por qué tenéis que leer este libro. El primero es la ambientación. Alaska. Alaska en todo su esplendor, cómo te describe Alice Kellen las cosas, la cabaña donde viven, la montaña, las actividades, la cultura que tienen allí. El segundo tip es la cultura, pero a niveles de que hay autóctonos de la zona que te cuentan unas culturas y unas leyendas que a mí me llamó muchísimo la atención del libro y creo que le dan un punto extra. El tercer tip es la relación entre Heather y Nilak. Es un enemies to lovers, a mí me gustó muchísimo, él al principio me cayó como el culo, pero es verdad que luego todo se va encauzando y evolucionando a bien. Y en cuarto lugar, el perro del libro, de verdad, o sea, el perro creo que es lo que más me gustó, las escenas del perro fueron las que más ternura me dieron y en general el libro para mí es no un 10 pero sí un 9, de verdad es un muy buen libro y es perfecto para el invierno, es que os va a encantar si os gusta el romance, obviamente, si no pues a lo mejor lo odiáis, pero que es un librazo. Por último, gente, la selección. Tenéis que leer La selección. Esto es una trilogía, en realidad son 4 libros, pero yo el cuarto ya no le leí porque no hacía falta. Realmente con que leáis los 3 primeros, todo bien. ¿Y por qué La selección me parece un libro de invierno? Sinceramente no lo sé. O sea, vi la portada el otro día en mi casa y dije, esto es muy invierno. Aparte, a ver, daros cuenta que es una distopía. Las distopías son como muy de frío, muy invernales, ¿no? O a mí me lo parece. Es una distopía, pero que tiene un poco mezcla con los Bridgerton, con bailes, con palacios y con regencia, por así decirlo. Pero en realidad hay una guerra de por medio, hay mucho politiqueo y es un libro muy completo que os recomiendo porque a mí me mantuvo enganchada y me leí los 3 libros en una semana en verano, me acuerdo, el año pasado y fue una locura. Y jolín, es romance con fantasía, con distopía, lo tiene todo y creo que os va a gustar. Van a hacer una adaptación de estos libros en Netflix o en Amazon Prime, ahora mismo no lo sé. Os dejo aquí un vídeo que os hice de adaptaciones porque hablo de ello, pero no me acuerdo en qué plataforma. Y aunque no tenga una narración del otro mundo ni nada así, ni os vaya a descubrir América, creo que son libros que merecen la pena, que tienen mucho salseo y si os gusta ese temita os va a gustar. Y gente, hasta aquí mis libros de invierno. No sé si estáis de acuerdo, si a lo mejor alguno habéis dicho, María, aquí te has metido el triple porque te apetecía recomendar ese libro, puede ser. Y me encantaría que dejáis en comentarios pues un libro que me recomendéis para esta época que empieza así ya el fresquito. Por otro lado, os voy a dejar una palabra como estoy haciendo en estos vídeos porque me está haciendo mucha ilusión llegar a comentarios y ver la palabra que os pongo al final del vídeo, así que esta vez va a ser invierno. Y ya nada, ya os dejo de dar la chapa y os digo lo único, las 3 cosas con las que me ayudáis un montón, que de verdad lo hacéis. La primera sería darle like al vídeo, la segunda suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y la tercera darle a la campanita para que YouTube os avise de mis siguientes vídeos, porque si no, no lo hace. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!